Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño, exponiendo, presentando una verdad de reino. Como siempre digo, una verdad verdadera, una verdad absoluta. No tengo toda la verdad absoluta. Toda la verdad absoluta la tiene el gran yo soy, el Padre Eterno, el Teantropos, el Dios hombre, mi hermano Jesús y el Consolador, el Espíritu Santo. Ellos tienen toda la verdad absoluta, conocen todo, son omnisciente, omnipresente, omnipotente, omnisapiente. Todos lo saben, nada se escapa. Ellos solamente, el Dios Padre y el Dios Hijo, me da iluminación de lo que está escrito en el texto sagrado, que se escribió por inspiración y está plasmado y escrito en revelación. Y el Espíritu Santo se encarga de darme parte de esa verdad absoluta que está en el texto sagrado. De no ser así, pues acá el maestro está presentando una falsa doctrina. Aquí no está mi opinión, ni el que a mí me parece, el que yo creo, el que yo opino, a lo mejor, tal vez, quizás. No. ¿Qué es lo que está plasmado en el texto sagrado? ¿Qué es lo que la Biblia, no lo que la Biblia dice, sino lo que la Biblia quiere decir? El lenguaje bíblico de lo que está allí. De eso se encarga el maestro Briceño, como receptor, recibir y exponer. En esta oportunidad les tengo una verdad, pero matademonio. Una verdad, pero wow. Que es lamentable decirlo, muchos la ignoran. No quiero dar porcentaje en relación a esta verdad, que la ignoran mucho porque no quiero abusar. Quiero ser medido, quiero ser prudente, quiero ser sabio. Pero un gran porcentaje ignora esta verdad en relación a la obediencia. De eso quiero hablar. Este es un tópico. La obediencia es un tópico que tiene que ver con el tema de la santidad genuina. Una persona me preguntó, maestro, porque usted escribe, su libro lo titula Una santidad genuina. Es que hay una santidad que no es genuina, sí, supuesta. Cuando analizas los motivos, los móviles que conducen a una persona a vivir en santidad, es según lo que le han enseñado, lo que le han expresado, está muy lejos de lo que es una verdadera santidad. Santidad, la mayoría de los que estamos en nuestras iglesias estamos en una vida de santidad por manipulación, por intimidación, por control, por falsas doctrinas, en fin, para usted de contar. Pero ese no es el tópico que quiero tocar. Quiero hablar acerca de la obediencia. Oído. Según esta verdad que voy a enseñar, se puede dar el caso, preste mucha atención, se puede dar el caso de que usted esté caminando en obediencia y no es la obediencia que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque no es el tipo ni es la forma. De eso quiero hablar. Ni es el tipo ni es la forma. Y de eso quiero hablar. Porque en relación a la obediencia, en relación a la obediencia, que tiene mucho que ver con la santidad genuina, aquí está, que tiene mucho que ver con la santidad genuina. La obediencia, para conducirnos a una santidad genuina, tiene sus motivos y sus razones. Pero antes de dar dichos motivos y razones, voy a presentar algunas características en relación con la obediencia,
Quiero que usted preste mucha atención. Hay dos tipos de obediencia y dos formas de obedecer. Repito, hay dos tipos de obediencia y dos formas de obedecer. ¿De qué usted me está hablando, maestro? Mire, esto es un tema, es un tópico tan estrecho en relación a la santidad que le voy a presentar esta verdad. Usted puede estar en obediencia delante de Dios, en las demandas de Dios, y no estar en el agrado de Dios. Maestro, sí. Óigalo. Se lo voy a repetir. Usted puede caminar en una vida de obediencia y no estar en el agrado de Dios. Porque usted caminó en un tipo de obediencia que Dios nunca quiso que tú caminases o te conducieses, y la forma como obedeciste tampoco es la que Dios le agrada. Pero eso es que no es obedecer. No es obedecer, sino es cumplir con los principios del reino eterno. Repito, en cuanto al tipo de obediencia y la forma de obedecer. Repito, hay dos tipos de obediencia y dos formas de obedecer. Voy a definirlas cada una de ellas. Primero voy a comenzar con tipos de obediencia. Oído, tipos de obediencia. Primero tenemos la obediencia por persuasión. Oiga ese término, persuasión, de persuadir, de ser persuadido, que tiene que ver con un convencimiento en el espíritu. No es un convencimiento intelectual, almático, carnal y sensual. Es un convencimiento en el espíritu. El tal persuadido, estar seguro de las verdades del reino, donde tú sabes que eso es así y nadie te lo quita. Y estás dispuesto hasta perder la vida, o decir, entregar la vida por causa de eso. Porque cuando tú entregas la vida por las verdades del reino eterno, por una verdad verdadera, por una verdad absoluta, en el tipo de obediencia y en la forma de obedecer, pues no es perder la vida. Cuando entregas la vida por causa del reino en obediencia al Padre, pues eso no se considera perder la vida, eso es ganancia. Porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, dice el apóstol Pablo. Oído. Vamos a hablar de la obediencia por persuasión. Persuadir, ese término del griego es peito. P-E-I-T-H-O, peito. Que en el ámbito positivo significa enamorarte, induciendo un cambio en la manera de pensar en contraste a la desobediencia, cambiando la razón, llevándote a una consideración moral. El persuadir en relación con Dios es el acto de enamorarte para ganarse tu voluntad. Dios persuade en amor. Si tú lo buscas en Hechos, el capítulo 13, verso 43, Hechos capítulo 19, verso 8, Hechos capítulo 21, verso 14. Búsquelo. Póngamelo en la Biblia, maestro. Ahí está. En Hechos, el capítulo 26, versos 27 y 28, en el discurso que daba Pablo frente al rey Agripa en su defensa, Pablo le hace una pregunta al rey. Le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y le responde, yo sé que crees. El mismo Pablo da la respuesta, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Aquí está. La palabra persuadir es un convencimiento en el espíritu, más que un convencimiento intelectual, almático y carnal. El persuadir está muy lejos y en total contraste con la manipulación, la intimidación y el control.
Te lo repito. El persuadir está muy lejos y en total contraste con la manipulación, la intimidación y el control. Estos factores que acabo de nombrar, manipulación, intimidación y control, rompen con el principio de santidad en relación a la verdadera obediencia. Y a su vez son áreas en las que se mueve el ocultismo. Dios no trabaja con estos flagelos. Dios procede a persuadirte, a enamorarte, a ganarse tu voluntad. Dios nunca viola el libre albedrío de los hombres. Dios respeta la decisión de los hombres, la determinación de los hombres. Por eso es que los hombres no son hechos máquinas ni marionetas, donde son conllevados e impulsados y obligados por Dios. No, 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 no. Y es acá donde tenemos que entender y aceptar de que el hombre fue creado con libre albedrío y tiene una determinación. El determinismo es totalmente ajustado al propósito, a lo que el hombre decide hacer. Dios respeta el libre albedrío de los hombres. Dios no te manipula, no te intimida, no te controla. Oído, Dios no te da un mensaje de ofertas para que le obedezcas. Por eso es que siempre he dicho que a Dios no se le obedece se llama el término que se me va, estamos en vivo, que se me va. A Dios no se le obedece por reprensión. No. Primero. 2, a Dios no se le obedece por retribución. No, tampoco. A Dios se le obedece por reconocimiento. Ni por reprensión, ni por retribución, sino por reconocimiento. Presta atención. El estar persuadido no es un convencimiento intelectual, almático, emocional. Es una intuición en el espíritu renacido. Es aquello que te convence internamente que lo que está presente en dichos, en hechos, en un registro o en un pensamiento es una verdad absoluta que no está sujeta a cambios. No se devalúa, no es endeble, no caduca, no mengua. Es lo que se sostiene por sí mismo. Eso es el estar persuadido. Y óigame bien, Dios necesita que tú y yo estemos persuadidos de las verdades del reino, porque es allí donde nosotros vamos a tomar una decisión en los momentos más duros y más difíciles que se nos presenten en la vida, en los ataques, en las tentaciones, en las persecuciones, en los desajustes financieros, en posibles enfermedades que puedan venir, que nada de eso nos detenga, porque estamos seguros, persuadidos en el espíritu que esta broma es así, a mí nadie me la va a quitar. Si yo tengo que entregar la vida por ello, yo lo hago. Aquí usted lo va a entender ahora, lo va a entender, lo va a agarrar. Ya, lo agarré, maestro, lo que le voy a decir. Todo el mundo le echa la culpa a Judas porque vendió a Jesús. Le echa la culpa a Pedro porque negó a Jesús y lo negó con maldición. Dijo, maldito sea, no conozco a ese hombre. Una expresión que cuando alguien exponía y después expresaba alguna afirmación, le era creído. ¿Por qué? Porque le antecedió una maldición. Y Pedro, para que fuese creído lo que decía, dijo la tercera vez, maldito sea, no conozco a ese hombre. Por eso no le preguntaron más, porque si maldijo antes de exponer que no lo conocía, entonces es una verdad lo que está diciendo. Es serio. Lo que Pedro dijo, hizo es algo muy serio. Entonces escuche que aquí vamos. Ninguno de los discípulos fue a la cruz, solamente Juan, más nadie fue a la cruz. Todos se esparcieron, todos se fueron. Hágase usted la pregunta, porque me la hice cuando fui al texto sagrado y dije, wow, Señor, aquí está.
Si usted analiza o hace un estudio, un análisis de la historia de la iglesia, de los primeros cristianos, de los mártires de la iglesia como líderes, que el primero fue Esteban, y usted hace un análisis, todos los apóstoles y seguidores de Jesús y líderes murieron trágicamente por causa del reino, por causa del Cristo resucitado, por causa de la predicación del evangelio del reino. Todos murieron trágicamente, todos. El único fue Juan, que murió de viejo, y con todo eso fue exilado allá a la isla. Juan. Usted no se ha preguntado, bendito, después que todos lo negaron, ¿por qué estuvieron dispuestos a entregar la vida? Porque fueron persuadidos de las verdades del reino cuando Jesús resucita de los muertos. Lo que hizo que todos ellos se persuadieran, se convencieran en el espíritu de que esta broma es así, a mí nadie me la quita y si quieres me mata, pero es así. Es la resurrección. Jesús resucita y se le aparece a todos. Dice Pablo que más de 500 hermanos, entre esos a los apóstoles, Tomás, que no creía, se le aparecen a todos. Y dice el que escribe, Lucas registra en el libro de los Hechos, donde dice que Jesús estuvo con los discípulos 40 días y 40 noches. Comimos, bebimos y estuvimos con él según el testimonio de Pedro, hasta que fue ascendido a los cielos. ¿Qué hizo que ellos fueran persuadidos? La resurrección. ¿Qué hizo que el apóstol Pablo fuese persuadido de las verdades del reino? Él fue el ser traspuesto hasta el tercer cielo, fue trasladado hasta el tercer cielo. Y el apóstol Pablo dice, vi cosas que no se me permitieron ni decir, ni escribir, ni expresar. Muchas de las cosas que Pablo escribió en sus cartas, algunas de ellas, debo decir, las recibí de arriba. Pablo dijo, yo recibí del Señor que la noche que fue entregado. ¿Cómo lo recibió si Pablo no estuvo allí? Jesús solo dijo en el tercer cielo. Hablando del arrebatamiento de la iglesia, digo esto en palabras del Señor. ¿Cuándo? Si Jesús nunca habló del arrebatamiento de la iglesia, en el tercer cielo. Entonces Pablo fue persuadido, fue traspuesto hasta el tercer cielo para ser persuadido y convencido en el espíritu de las verdades del reino, hasta el punto que estuvo dispuesto a entregar la vida. Escribió verdades, dejó cartas escritas, 14 cartas, porque para mí escribió los hebreos. Pablo dejó escrito cartas, mandamientos, convencido y persuadido de las verdades del reino. Porque Dios está interesado en que tú te persuadas, en que seamos persuadidos, que entendamos que en el mundo nada tiene tanto valor como el reino, como las verdades del reino, como la verdad absoluta, como la verdad verdadera. Que nada tiene tanto valor, que nada de lo que el mundo ni las tinieblas te ofrecen vale más que lo que Dios te ha dado y tiene preparado para ti, que te persuadas de esto. Que al estar persuadido por mucha oferta que Satanás te presente, tú entiendas que si este animal te está ofreciendo todas estas cosas, ¿cómo será lo que nuestro Padre tiene para nosotros? Eso fue lo que Jesús pensaría, digo yo, cuando el diablo le ofreció los reinos del mundo y la gloria. Jesús dijo, si este animal me está ofreciendo todo esto, ¿cómo será lo que mi Padre tiene? Mira dónde está sentado a la diestra del Padre. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que el Teantropos, el Dios hombre, quiere. Eso es que el Espíritu Santo eterno, el Espíritu Santo quiere que tú te persuadas y entiendas que no cambies nada de lo que tenga que ver con el reino, de la gloria venidera, de las cosas que Dios quiere hacer contigo, de su propósito eterno, de tu ascenso y de tu promoción, de la presencia de Dios que ha de emanar a través de ti, de la gloria de Dios que ha de emanar a través de ti, que no cambies nada de eso por un plato de lentejas. Que no vuelvas al vómito como al perro y que vuelvas otra vez al lodo como el puerco de ser lavado, sino que tenga sentido de traslado, que fuiste trasladado de las tinieblas a la luz y entiende que tú nada vas a hacer en las tinieblas. Esta es la obediencia. Este es un tipo de obediencia que Dios quiere que tú camines. Obediencia por persuasión. Entonces el propósito de Dios en la persuasión es hacernos sentir seguros de sus demandas para que entremos en la etapa de la sumisión, llevándonos a la sujeción para que haya la entrega de la voluntad y pasemos a la verdadera obediencia, que es la obediencia por persuasión, que es la que le agrada al Eterno.
ya que es una obediencia que emana de un corazón enamorado, agradecido ante un Dios, un corazón contristo y humillado, dice que Jehová no desprecia. Wow, escuche, escuche. Este es uno de los tipos de obediencia que agrada a Dios. Cuando entramos en este tipo de obediencia por persuasión, persuadido de las verdades del reino eterno, enamorado de nuestro Padre Celestial, de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo, entregado, consagrado 100% para ellos, pasamos a ser hijos de complacencia. Oiga, ¡ping! Se me prende el bombillo. Ya. Oiga, pasamos a ser hijos de complacencia y de contentamiento, agradando a Dios, que es uno de los más altos niveles de adoración para Él. El deseo de Dios es que lleguemos a una altura de complacencia, tal como la tuvo de su Hijo Jesús. ¿Se acuerda lo que está escrito en Mateos, el capítulo 3, verso 17? ¿Se acuerda de eso cuando digo, este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia? También está escrito en Mateo 17, verso 5. Eso es lo que Dios quiere decir de ti, quiere decir de mí. Este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Cuando tú no obedeces por persuasión, sino que obedeces por la otra, por la que te voy a decir ahora, que es la que no le agrada a Dios, pues tú no eres un hijo de complacencia para Dios en relación a la obediencia. Pero mira lo que viene. Es lo que yo quiero que usted preste atención. Preste atención. Esto es por obediencia por persuasión y la otra es la obediencia por opresión. Aquí está. Hay en la iglesia gente obedeciendo e impulsados porque se sienten presionados, intimidados, controlados por Dios. Ellos se sienten así. Dios no quiere que tú nunca pienses eso, porque hay muchos en la iglesia que están enseñando esto. Esto viene de parte de Dios. Dios no es así. Dios no te manipula, ni te intimida, ni te controla. Dios te enamora, te persuade en amor. Te presenta la voluntad, tómala o déjala. Eso es tu problema. No esperes que Dios te quite nada de lo que te ha dado para que le obedezcas. Dios no va a hacer eso nunca. Tú decides que restas la posibilidad de que Dios te siga entregando los valores del reino. Es otra cosa. Pero ya lo que Dios te dio, te lo dio, no te lo va a quitar, tú lo pierdes. Pero Dios no te lo va a quitar. Oído. Obediencia por opresión. El oprimir está muy relacionado al controlar, que indica intervenir, dirigir, dominar. Te lo vuelvo a repetir, obediencia por opresión. El oprimir está muy relacionado al controlar, que indica intervenir, dirigir, dominar. El control es el acto de intervenir, dirigir, dominar la voluntad y los deseos de una persona, sobrellevándolo a sometimiento, a hacer algo en contra de su voluntad. Eso es. ¿Hace Dios esto? No, Dios respeta tu libre albedrío. Aquí está, toma, ahí está el árbol de la ciencia del bien y del mal. De todo árbol, que está sembrado en el huerto puedes comer, pero no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí está. Soy yo el que tengo que decidir qué es lo que voy a tomar, o el bien o el mal. Dios me coloca las opciones. Aquí está. Dios deja que sea yo el que elija. Que sea yo el que ceda mi voluntad, enamorado, agradecido, porque soy yo el que quiero honrar a mi Padre, al conjunto de la deidad con mi obediencia. Yo lo quiero honrar. Pero a mí nadie me está obligando. Esto, obediencia por opresión, es porque te sientes obligado, porque no tienes más nada que hacer y qué más lo voy a hacer. No, eso no es lo que enseña el texto sagrado.
El control en relación con la opresión es algo semejante a la adicción que te conduce a hacer algo en contra de la voluntad, causando remordimiento. Wow. ¿Hace Dios esto? No. No. La obediencia en relación con Dios en forma opresiva está muy lejos de su carácter. Un gran porcentaje de los creyentes viven en santidad, oído, cohibiéndose del pecado por temor de ir al infierno o de perder el cielo o perder la salvación. Ajá. Oído, esto indica que si no hubiera cielo y no existiera el infierno, no hay razones que lo mantengan en santidad. Lo que los mantiene en santidad es lo intimidado que se sienten por causa de lo que van a perder. Pero no están enamorados de Dios, no están agradecidos de Dios. El intimidar en relación con la obediencia es el acto de infundir miedo, sometiendo y manteniendo a una persona atada a una santidad que no nace de sus mejores deseos y de sus mejores motivaciones. Señores, lo duro del caso es que Cristo nos hizo libre y nosotros como ministros o algunos, porque no estoy cayendo en ese terreno, como ministros estamos y hacemos esclavos a nuestros feligreses a una santidad forzada que está en contra del carácter de Dios y en parte de una voluntad intrínseca. ¿Ah? Alguien dijo una verdad, yo te lo voy a decir no como lo conseguí, porque eso está anónimo, no sé. Pero te voy a decir algo, te lo voy a decir queriéndote decir lo que de la persona que lo dijo lo quiso decir. Pero vale usted la redundancia, perdone usted la redundancia, acepte la redundancia. Así, algo así. No es el cielo que me ofreces lo que me hace servirte, ni el infierno que me condena lo que me hace temerte. Porque aunque no hubiese cielo te sirviera, y aunque no hubiese infierno te temiera. Porque no es el cielo que me ofrece lo que me hace servirte, ni el infierno que me condena lo que me hace temerte. Lo que me hace servirte y temerte es lo agradecido que estoy al ver cómo derramaste tu amor enviando tu Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario. Eso es lo que me lleva a mí a la obediencia. Amarte como tú me amaste. Obedecer en todas tus demandas. Ser agradecido y no ofenderte con el pecado, sino honrarte toda mi vida. Presentar mi cuerpo como sacrificio santo, que es lo que a ti te agrada. Pero la mayoría de los que estamos en la iglesia estamos siendo obedientes porque tenemos miedo de perder el cielo y de que nos envíen al infierno, o sea, de perder la salvación. Si no hubiese cielo, no hubiese infierno, no te para nadie entonces. Porque esa es la obediencia por opresión. No por persuasión, sino por opresión. La obediencia por opresión es una obediencia satánica, diabólica, llena de tinieblas, y que muchos en nuestras congregaciones que son hijos de Dios, tienen justicia, tienen vida, son regenerados, son hijos de Dios y tienen un ministerio, un don ministerial, están enseñando en la iglesia. Gentes que están siendo influenciadas por el diablo para presentar una doctrina tan perversa, tan sucia, que está muy lejos del carácter de Dios y no están siendo inspirados por el Espíritu porque no conocen el texto sagrado. Entonces, cuando nosotros, voy a incluirme, cuando nosotros como ministros del Evangelio no le damos a nuestros feligreses razones que sean contundentes, absolutas y lógicas, que vayan acorde con la verdad y el carácter de Dios, los estamos conduciendo a una obediencia por opresión, llevándolos a una santidad fingida que no es genuina. Yo te lo quiero leer de nuevo.
Cuando nosotros como ministros del Evangelio no le damos a nuestros feligreses razones que sean contundentes, absolutas y lógicas, que vayan acorde con la verdad y el carácter de Dios para vivir en santidad, los estamos conduciendo a una obediencia por opresión, llevándolos a una santidad que es fingida. Oigan, señores, la mejor forma de probar la fidelidad de un creyente, ¿sabe cuál es? Fue la mejor forma la mejor forma del cual Dios probó mi fidelidad fue esta. Está en la Biblia. Me fue iluminada. Lo entendí. Pablo lo escribió. Los apóstoles lo escribieron. No se enseña esto en la iglesia. Pero son verdades de reino. ¿Sabe cuál es la mejor forma de probar la fidelidad de un creyente? Es decirle que la salvación en relación con la vida eterna es imposible que un creyente la pueda perder. Imposible. Yo le puedo demostrar a usted por la Biblia que cuando usted es justificado, usted es justificado, vivificado, es regenerado y pasa a ser hijo de Dios, que todo eso tiene que ver con salvación. Eso es irreversible. Eso no puede otra vez dejar de ser en la vida de un hombre. La salvación es imposible que usted pueda perder. La justicia, la vida, la regeneración que está en usted, eso es imposible que usted la pueda perder. Entonces, si después de entender esto, después de que se me enseñe esta verdad, y se lo demuestro por la Biblia que es así, por la Biblia, porque hay textos que la gente está tomando que no tienen nada, pero absolutamente nada que ver con la salvación en relación a la justicia y a la vida y a la regeneración y a ser hijo de Dios. No tiene nada que ver, tiene que ver con el mensaje de la salvación. Porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y no está hablando de la salvación, está hablando del mensaje de la salvación. Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. No está hablando de la salvación que tiene que ver con justicia y con vida, sino del mensaje de la salvación. Lo que pasa es que usted me sacó el texto de su contexto. Lea la ilación del pensamiento completico, léalo completo. Mire, si después de que un creyente tiene esta información y se lo demostramos por la Biblia, que es imposible que él pierda la justicia, pierda la vida, deje de ser hijo de Dios, después de conocer esto, entra en el terreno del libertinaje. Simple y llanamente está manifestando lo que siempre ha tenido en su corazón y lo que siempre ha querido hacer. Punto. ¿Sabe que estoy escribiendo un libro que se va a titular, yo creo que va a ser el libro de mayor venta después de la Biblia? Según las estadísticas, el libro de mayor venta es la Biblia, y el que le sigue, no sé si todavía se mantiene esa estadística, es El Progreso del Peregrino. Pero este libro que voy a escribir le va a ganar El Progreso del Peregrino, y solo por el título que tiene. ¿Sabe cómo lo voy a titular? ¿Cómo pecar sin que Dios se dé cuenta? Así. ¿Cómo pecar sin que Dios se dé cuenta? ¿Y sabe por qué se va a vender? Porque eso es lo que los evangélicos quieren. Eso es lo que los evangélicos quieren, pecar sin que Dios se dé cuenta. Señores, vuelvo a repetir, si después de tener dicha información, una persona sabe que la salvación es imposible, que pueda ser reversible, entra en el terreno del libertinaje, simple y llanamente está manifestando lo que siempre ha tenido en su corazón y lo que siempre ha querido hacer. De estas acciones negativas podemos deducir dos grandes verdades. O no ha nacido de nuevo, o no tiene ni la menor idea de lo que es el ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Porque el persistir en el pecado después de ser libre de sus consecuencias es no tener conciencia ni mentalidad de reino, y es no tener sentido de traslado. Y el sentido de traslado es entender que fuimos trasladados del mundo de las tinieblas a la luz admirable de Dios, de ese Dios eterno, que nada hacemos con reincidir o volver a las prácticas del mundo de las tinieblas, que nada hacemos como el perro que vuelve al vómito y como la puerca que vuelve al lodo.
Colosenses, el capítulo 1, verso 13 al 14, dice así, cito, el cual nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y trasladado del reino de a su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Aquí está. Pablo dice que los que han entendido esta verdad en relación con el reino de Dios y su propósito implícito en el traslado que tuvimos por gracia, no tomaremos la libertad en la gracia para el pecado. Gálatas capítulo 5, verso 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Si usted se busca Romanos, el capítulo 6, verso 1 al 2, dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si usted se va a Romanos 6, el capítulo 12 al 14, dice así, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí tienes los dos tipos de obediencia, obediencia por persuasión y obediencia por opresión. ¿Cuál agrada a Dios? La obediencia por persuasión, el que estés persuadido. Si tú obedeces por opresión, porque ese fue el mensaje que te enseñaron en la iglesia, esa fue la forma de que te están conduciendo a la santidad que no es genuina. Si te sientes manipulado, intimidado y controlado, y estás obedeciendo con todo y que estás obedeciendo ante Dios, eso es un tipo de rebeldía, porque a Dios no le agrada esa obediencia. No le agrada esa obediencia. Dios no quiere que tú te sientas intimidado, ni manipulado, ni controlado para obedecer. Dios no quiere que hagas las cosas obligados. Dios quiere que entregues tu voluntad. ¿Usted me oye bien? Porque mire, escuche, mire, necesitamos un quebrantamiento en la iglesia, que el quebrantamiento es lo que nos lleva a nosotros a la verdadera obediencia. Mire, de punta a punta, porque el quebrantamiento produce la humillación, la abnegación, la sumisión, la sujeción, la entrega de una voluntad. Y cuando entregas una voluntad, entras en obediencia. ¿Cuál obediencia? Obediencia por persuasión. Fuiste persuadido, convencido, Dios te enamoró y cediste la voluntad. Nadie te opresionó, nadie te intimidó, te manipuló ni te controló. Eso no viene de Dios. Que los ministros que tenemos ahorita en nuestras iglesias, no todos, pero los hay, en vez de ser unos ministros de gracia, son unos desgraciados como ministros, es otra cosa. Porque no están predicando la gracia de Dios, el mensaje del evangelio, la buena nueva de salvación, la paternidad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, no la están predicando. Ya están predicando es un Dios tirano, déspota, el castigador que está con un fuete esperando que tú caigas al cuadrilátero de un golpe certero que te dé el pecado. Entonces te cae a patadas y te cae a golpes Dios. No, eso no lo hace Dios. Jesús no está esperando que tú caigas en un cuadrilátero por el pecado, por un golpe certero que te dé el pecado para contarte hasta 10. Él te cuenta 70 a las 7. Vete y no peques más. Hablamos de lo que es tipos de obediencia, formas de obedecer. Acuérdese que le dije que hay dos tipos de obediencia y dos formas de obedecer. Ya presentamos los dos tipos de obediencia, obediencia por persuasión y obediencia por opresión. ¿Cuál agrada a Dios? La obediencia por persuasión. La obediencia por opresión, Dios no quiere eso. Basura, eso es tiniebla, eso es diablo. Eso es atentar en contra de la gracia. Eso es no mostrar la paternidad de Dios. Eso es negar la paternidad de Dios, la bondad de Dios. Salga de allí. Forma de obedecer. 1. Obediencia por resignación.
Primero, obediencia por resignación. Esta no agrada a Dios. Es igual a la obediencia por opresión. La obediencia por opresión no agrada a Dios y la obediencia por resignación tampoco agrada a Dios. Mucha gente está en la iglesia en obediencia por resignación porque no tiene más nada que hacer. Algo así como que la maestra le dice a Juan, Juan, póngase de pie. Y no se quería poner de pie. Que Juan, que se ponga de pie. Y no quería, Juan, póngase de pie. Si no, voy a ponerle notas negativas y usted no va a ser desplazado, va a ser expulsado de este colegio. Póngase de pie. Y Juan se levanta y dice, bueno, en el cuerpo estoy de pie, pero por dentro estoy sentado. No, no es así. No es así. Obediencia por resignación. Este tipo de obediencia es la que negativamente no nace de un estado de sumisión, sujeción. No es producto del quebrantamiento y la humillación. ¿Vio lo que le dijo ahorita? Quebrantamiento produce la humillación la abnegación, la sumisión, la sujeción. Cuando entras en sujeción, entregas la voluntad. Cuando entregas la voluntad, entras en obediencia. Entonces, cuando tú estás en una obediencia por resignación, ahí hay orgullo, hay una rebeldía interna, aunque sea pasiva, pero es una rebeldía. Obediencia por resignación es este tipo de obediencia, es la que no nace de un estado de sumisión, de sujeción, no es producto del quebrantamiento y la humillación. La resignación, entre otras cosas, es una aceptación no meramente gustosa. Repito, la resignación, entre otras cosas, es una aceptación no meramente gustosa. Entonces, para mayor comprensión, daré los conceptos de sumisión y sujeción. Le voy a dar los conceptos de sumisión y sujeción que está muy lejos cuando tú estás en obediencia por resignación. Sumisión tiene que ver con el deleite que se tiene para ceder la voluntad y entrar en sujeción y caminar en obediencia. Repito, sumisión tiene que ver con el deleite que se tiene para ceder la voluntad y entrar en sujeción y caminar en obediencia. Es decir, la sumisión es la virtud interna que produce placer y delicias en los buenos deseos que nacen de lo interior del ser y que lo conduce a la sujeción tomando una actitud de obediencia. Sujeción. Otro concepto de sujeción, ya dije sumisión, ahora sujeción, es el acto externo. Acuérdense, la sumisión es el acto interno, la sujeción es el acto externo que se da en forma pasiva y que se manifiesta en forma activa cuando se actúa en obediencia. Es tanta la diferencia entre sumisión y sujeción, oído esta verdad, es tanta la diferencia entre sumisión y sujeción que puedes estar en sujeción y moverte en obediencia sin estar en sumisión. Maestro, ¿sí? Se lo vuelvo a repetir, es tanta la diferencia entre la sumisión y la sujeción que puedes estar en sujeción y moverte en obediencia sin estar en sumisión. Y a este acto se le denomina obediencia por resignación. Y de esto dan testimonio las escrituras. Póngamelo en la Biblia, maestro. Póngamelo en la Biblia. Lucas capítulo 10, verso 17. Dice así. Volvieron los 70 con gozos diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan. Sujeción en tu nombre. Pero ahí no hay sumisión. En los demonios no había sumisión, había la sujeción, pero no había sumisión. Las escrituras dicen que los demonios creen y tiemblan, pero no son obedientes por naturaleza, ni se complacen en la obediencia. Marcos 1:27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto que
¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? O sea que los demonios obedecieron en sujeción, pero no había sumisión en ellos. Si tú vas a Santiago 2:19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. O sea que los demonios salían de los cuerpos, obedecían en sujeción, pero no había sumisión en ellos. No estaban agradados en lo que estaban haciendo. No les quedaba otra cosa. Si hay muchos en la iglesia con esa actitud de los demonios que vamos a hacer, tenemos que hacerlo. No nos queda otra cosa. No, Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. O tú te entregas, o tú entras en un estado de humillación, del quebrantamiento. El quebrantamiento te lleva a la humillación a la negación a la sujeción a la sumisión a la sujeción, e entregas la voluntad, y entregando la voluntad entras en la obediencia. Eso es lo que Dios quiere. Que tú digas como Jesús en el Getsemaní, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Entonces, cuando estás en sumisión y en sujeción y pasas a la obediencia totalmente quebrantado y humillado, a este acto se le llama obediencia por contentamiento. Debemos aprender a vivir en sumisión para caminar en sujeción y estar en obediencia, que esta es la forma de obediencia que agrada a Dios, que es la que voy a continuar. Las dos formas de obedecer. Obediencia ¿por qué? Obediencia por resignación. No, mira la obediencia que le agrada a Dios. Obediencia por contentamiento. Wow. La obediencia por contentamiento se hace en total deleite en la más grande sumisión, sujeción, humillación y quebrantamiento, con un espíritu quebrantado, dispuestos a la más grande entrega, con el fin de agradar a quien demanda en obediencia. Obediencia por contentamiento, te lo vuelvo a decir. La obediencia por contentamiento se hace en total deleite en la más grande sumisión y sujeción y humillación, con un espíritu quebrantado, dispuesto a la más grande entrega, con el fin de agradar a quien demanda una obediencia. Este es Dios. Para entrar en obediencia por persuasión y por contentamiento, no la obediencia por opresión. No quieres obediencia ni por resignación, sino para entrar en obediencia por persuasión y por contentamiento, se debe tener razones que me llevan a vivir, a estar en una santidad genuina y agradable a Dios. Razones que no me da tiempo tocar ahora en este tópico. Yo las conozco. El Espíritu Eterno me las mostró. Dios me dijo, si no vas a obedecer porque estás persuadido y vas a obedecer en contentamiento, no lo hagas. Si tu obediencia es por opresión, te sientes intimidado, manipulado, controlado, porque crees que si no me obedeces yo te voy a matar, yo te voy a quitar la vida, yo te voy a quitar los hijos, yo te voy a quitar los bienes, yo te voy a poner una enfermedad. Si tú vas a obedecer por eso, no lo hagas, porque uno, yo no lo voy a hacer nunca. Tendrás consecuencias por tu desobediencia, pero yo no lo voy a hacer nunca. Yo te persuado en amor. Y si tú vas a obedecer por resignación, no por contentamiento, porque no te queda otra cosa, ¿qué más? No lo hagas, yo no te quiero así. Yo quiero que tú me ames sobre todas las cosas. Que en tu corazón esté yo primero que cualquier cosa, que todas las cosas, que a quien tú pongas en segundo lugar, ese es tu problema, pero que yo esté en tu primer lugar. Yo quiero que si yo te pido la vida, tú me la entregues. Yo quiero que entres en la obediencia que Abraham entró. 3 días de camino para llegar al monte Moriah. Y ni siquiera tienes una idea de lo que Abraham conversó conmigo, que no está escrito en el texto sagrado. Pero cada vez que Abraham conversaba me decía, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya.
3 veces mi hijo clamó en el Getsemaní. Y el texto dice que fue escuchado por su temor reverente. Y la palabra temor no es fobia. La palabra allí temor es reverencia, obediencia, sumisión, sujeción. La oración se compone de 2 partes. Pasa de mí esta copa. Y la segunda es que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hebreo dice que fue escuchado a causa de su temor reverente. Y lo que fue escuchado de la oración fue la segunda parte. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se hizo mi voluntad. Y mi hijo se entregó como un cordero. No abrió su boca para nada. Como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca. No se defendió para nada. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo quiero decir de ti lo que dije de mi hijo. Este es mi hijo amado en cual tengo complacencia. José Briceño es mi hijo amado en cual tengo complacencia. Que te entregues, que te cedas, que te enamores de mí, que nada en el mundo, ni el diablo ni las tinieblas, que nada de lo que el mundo, el diablo y las tinieblas te presenten, te llame la atención más que lo que yo tengo para ti y lo que yo soy para ti. Primeramente yo, ¿quién soy para ti? Y lo duro del caso es esto. Termino. Que van a haber mucha gente ante el tribunal de Cristo. Porque la iglesia va a ser juzgada por Jesús. La iglesia va a pasar por un tribunal que le dará lugar a un juicio, no para buscar culpables, sino para buscar la dignidad y la indignidad de los que van a recibir y no van a recibir galardones. Y lo duro del caso es que hay mucha gente que van a estar enfrente de Jesús, porque el juez va a ser Jesús, quien es tu abogado va a ser tu juez, que no van a recibir galardones con todo y que fueron obedientes. ¿De qué me habla, maestro? Hicieron lo que Dios les mandó a hacer, pero lo hicieron por resignación. Por resignación. Y otros lo hicieron porque se sintieron intimidados, manipulados y controlados por Dios cuando Dios nunca hizo eso. Esos fueron los que los líderes le enseñaron. Y la obediencia en la cual se conducieron fue una obediencia por opresión y una obediencia por resignación. No fue una obediencia por persuasión y una obediencia por contentamiento. Por tanto, con todo y que obedeciste, no tienes galardones. Perdiste tu obediencia. ¿Cómo perdiste tu obediencia? Es duro, es fuerte, pero la verdad. Por eso se necesita conocer el texto sagrado. Estas verdades en relación a la obediencia, nadie te la enseña. La gente ni siquiera sabe lo que es pecado. Porque siempre lo que nos han enseñado en nuestras congregaciones es que pecado es todo lo malo. Eso está bien, eso es parte. Pero aún haciendo cosas buenas con motivos correctos, pecamos delante de Dios. Porque el término pecado es amartía, que es errar al blanco. Y si lo que tú estás haciendo es bueno y tu motivo es correcto, pero Dios no te lo mandó a hacer, estás pecando delante de la presencia de Dios porque Dios no te lo mandó a hacer. Se agrada más Jehová de la obediencia, le dijo Samuel a Saúl, que de los muchos sacrificios, y que le prestes atención a su palabra, que la grosura es mucho carnero. David dijo, Señor, propongo en mi corazón hacer un templo para ti. Y Dios le dijo, tu motivo es correcto y tu obra es buena, pero si lo haces pecas, porque a quien yo escogí para eso fue a Salomón, a tu hijo, no a ti. Oído, el motivo es correcto y la obra es buena, y es pecado delante de Dios porque no fue lo que Dios te mandó a hacer. Igual pasa con esto, cuando obedeces por resignación y obedeces por opresión, esa obediencia no agrada a Dios. Dios quiere que obedezca por persuasión y por contentamiento. Aquí estoy, Padre, en tu voluntad. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Pídeme lo que quieras.
porque de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de alcanzar el objetivo que mi Señor Jesucristo me dio, que es predicar el Evangelio a los gentiles. Si tengo que morir, muero, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Ese es el mensaje que te tenía para hoy. Llévatelo, comparte este mensaje, no te quedes con él. Me despido, maestro Briceño, hasta nuestra próxima oportunidad. Primero, oren mucho por mí, no dejen de orar por mí, por mi salud, por los atentados que las tinieblas puedan levantar en contra de mí, porque estos mensajes están sacudiendo las tinieblas y ellas se van a defender. Que el Eterno, que el Dios, que el gran yo soy, envíe ángeles si es necesario que estén a mi alrededor para que me cubran. No envíe usted los ángeles, usted no está autorizado para mandar los ángeles. Sea Dios el Eterno el que los envíe. 2, comparte estos mensajes, no te queden con ellos. Tienes un portal de YouTube, baja el video y sácalo en tu portal. Y 3, si puedes enviar una ofrenda a este ministerio, te lo agradecemos. Lo puedes hacer por Zelle. Por Zelle lo puedes hacer. El usuario es mi número de teléfono, +1 786-604-3352. Repito, +1 786-604-3352. Lo puedes enviar por MoneyGram, puedes enviarlo por PayPal. El usuario de PayPal es mi correo, josn77 briceno con C, bricenoa77@gmail.com, y puedes enviar la ofrenda que sí le vamos a dar un buen uso. No quiero entrar en el terreno de la conmiseración, como dar lástima para que tú me des, no. Pero hay demandas en este ministerio, ¿ok? Ahí te vamos a dejar una imagen. De todas maneras, después de esta despedida hay una imagen que va a salir donde están los datos de la cuenta de este ministerio. Este ministerio está inscrito en el estado de Texas. Se llama Jesús Soberano Ministerio Internacional Incorporation. Ahí está. Ya tiene una cuenta, un prestigioso banco aquí del estado de los Estados Unidos, y es una corporación sin fines de lucro. Me despido hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.